Perfecto. Ahí. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya no sabemos con esto del Zoom qué hora es en los distintos lugares de los que nos están viendo. Les comento que las preguntas que vayan surgiendo durante la conversación que vamos a mantener con un fiscal de la República Argentina, el fiscal Gustavo Gómez, Antonio Gustavo Gómez, vamos a decirlo completo. Como les decía, tienen que hacernos las preguntas o por el chat o por preguntas y respuestas. Es mejor si lo hacen por preguntas y respuestas y el chat lo dejan para los comentarios que puedan ir haciendo entre ustedes. No lo voy a presentar porque cuando le pedí que me mandara el currículum me dijo algo así como: no gastemos mucho tiempo leyendo currículums, así que gasta el tiempo que vos quieras, Gustavo, en presentarte a vos mismo antes de que empecemos a conversar. Bueno, creo que soy un fiscal próximo a jubilarse. A ver, en materia ambiental, y es curioso que estemos hablando en este momento, porque mi primera causa por un crimen ambiental la tuve como fiscal federal en la provincia del Chubut. Era muy joven y fue un empetrolamiento de pingüinos en el año 1991. Hace 30 años que inicié mi primera causa por un crimen ambiental. Fíjate vos qué viejo que soy. La verdad es que estoy muy agradecido con el capítulo argentino del Movimiento Católico Mundial por el Clima, que ahora ha cambiado y ahora se llama Movimiento Laudato Si, por esta invitación, porque sobre todo me parece que es el ámbito más adecuado que tenemos como sociedad para impactar en la protección del medio ambiente. Dentro de esa presentación, yo he sido académico y fundador incluso de la Facultad de Derecho de la Universidad San Juan Bosco en la Patagonia Argentina, pero he dejado la academia hace ya unos 15 años atrás porque me he dado cuenta que los académicos escribimos, hablamos, damos muchas clases, promovemos leyes, pero el gran problema que tenemos es la aplicación de la ley. La perspectiva esa hizo que pegara un giro y me dedicara más que nada a dar charlas en ámbitos no académicos, aun cuando cada tanto me invitan a algún espacio como colegios de abogados, etcétera, pero sobre todo para la gente, para el ciudadano de a pie, entregarle algunas herramientas, entregarle algunos instrumentos que ellos pueden aplicar para la defensa del medio ambiente. Entonces, con mi esposa montamos en el auto unos parlantes, una pantalla, un cañón, y empezamos a recorrer todo el norte, el noreste, el centro, el sur, la Patagonia. Viajamos por el mundo entero dando charlas de estas características, a punto tal que una de mis hijas me dijo que yo era más bien un pastor evangélico antes que un fiscal. La verdad es que me siento muy congratulado, me siento muy agradecido al buen Señor, al buen pastor, que me haya dado esta posibilidad de revertir aquello que parecía muy promisorio, ¿no? Que era la Academia del Medio Ambiente y de la proyección del medio ambiente, y encontrar un camino que pudiera significar una llegada más concreta a la gente. Esta me parece que puede ser la mejor presentación. Muchas gracias. Tenemos un problema técnico que por más que yo pongo la pantalla del hablante, vos salís chiquito y yo salgo grande. Más allá de que estoy gordita, estoy pidiendo ayuda a ver si Anita puede cambiarlo. Fíjate si podés. Yo no estoy pudiendo, por eso. Hay alguien que dice por ahí que no me ven. Eso. Anita, estoy yo en pantalla y no sale agrandado el fiscal Gómez, por más que yo en mi computadora tengo la vista del hablante. Bueno, ahora soy yo, pero tendría que pasar a él y no pasa. Ok, Silvi, ¿me
ser de nuevo co-host, solo co-host y ahí ya lo hago. O coanfitriona. ¿Ya estoy como coanfitriona? No, usted es la anfitriona, Silvia. No, pero no me dejaba cambiar la pantalla. Tiene que ponerle Replace Spotlight con los 3 puntitos que le aparecen en la pantalla de Gustavo. Y le debe aparecer Replace Spotlight o reemplazar Spotlight. O si me hace a mí huésped o coanfitriona y yo lo hago porque ahora no puedo hacerlo ya que usted es la anfitriona. Ay, estas luchas técnicas. Ah, ¿Sí? a ver, vamos a ver en los participantes. Anita. A ver si vos podés, pues yo no podía ni grabar ni hacer esto. Algo no está bien en el Zoom. Ya estás como coanfitriona. Perfecto. Add Spotlight. Ahí Ahí está. Bueno, por lo menos ahora estamos iguales, de igual tamaño. lo dejamos así. Ahí estoy. Ahí apareció Carlos Moreno, por ejemplo, de Puerto Madryn, María Qué bueno. Rosa. Hay varios que están sumándose al chat. Sí, tuvimos un montón de inscriptos, pero siempre después vienen menos de lo que se inscriben. Hay Sí. más de 100 inscriptos. Así que bueno, estabas comentando que en Argentina el problema es de aplicación de la ley. Yo tengo una serie de preguntas, pero esta me quedó latente, como para verlo después si tenemos tiempo. ¿Explicaste ya cuál fue tu primera causa penal de delito ambiental? Ahora, cualquier ciudadano en cualquier lugar del país, y después si podés que me cuentes también de Latinoamérica, ¿pueden hacer una denuncia? ¿En dónde la tendrían que hacer? ¿Es fácil? Bueno, muchos de los que están ingresando ahora al chat y que los reconozco por trabajos comunes, son denunciantes de delitos ambientales. Empezaron como denunciantes. Todos tenemos un clic en la vida que nos hace saltar de la tranquilidad de nuestra casa a la tarea de defender la vida, defender el ambiente. A mí me tocó con los pingüinos, a Carlos Moreno le tocó con el conflicto de Aluar, a Pablo Campana le tocó con el tema de la megaminería, a María Rosa, etc. Y la respuesta es sí, cualquier ciudadano puede hacer una denuncia por un crimen ambiental. Y estas denuncias yo siempre las aconsejo que se hagan en el ámbito del Ministerio Público Fiscal Federal del país, según el territorio. Vos sabés, Silvia, que yo tengo el sueño, la utopía de que en algún momento tendríamos que hacer una aplicación para los teléfonos. Tener el teléfono, una aplicación en donde cuando yo veo un crimen ambiental, un incendio, por ejemplo, ¿no? Que son tan comunes en Entre Ríos, en Corrientes, en la zona del Delta. Entonces, yo filmar ese incendio y desde esas imágenes poder mandárselas a una fiscalía y que desde esa fiscalía se actúe, se obliguen a actuar para poder iniciar la causa penal. Cualquiera puede iniciar una causa, un delito ambiental, cualquiera puede hacerlo incluso anónimamente. Este es otro dato importante. Y hacerlo anónimo muchas veces ayuda porque trae como aparejado la obligación del fiscal de avanzar con más precisión en las causas. Alguno puede llegar a decir, mira, es medio cobarde eso de no dar el nombre o cosas por el estilo, pero me parece que lo importante es el hecho de la contaminación ambiental. Una de las historias que hemos trabajado mucho tiempo eran los inspectores de la Secretaría de Ambiente de algunas provincias. Eran inspectores que tenían un compromiso serio con el medio ambiente. Y cuando iban a inspeccionar alguna fábrica, alguna industria, detectaban niveles muy altos de contaminación, hacían el informe que correspondía, pero cuando lo elevaban a sus superiores,
se perdía en esa escala burocrática en función de compromisos políticos, económicos, laborales que podía tener esa empresa que contaminaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía ese inspector? Se me conocía, sacaba una foto y me la mandaba a mí en un sobre anónimo y cerrado, y yo con ese acta que él había labrado, empezaba a abrir una investigación ambiental. Así, por ejemplo, empezamos muchas causas penales por delitos de contaminación aquí en Tucumán, con el tema de la vinaza que se arroja a los canales de los ingenios azucareros. Así que yo creo, Silvia, que cualquiera puede hacer una denuncia. No tengan miedo, porque no hace falta poner, si la saben mejor, pero no hace falta poner en la denuncia cuál es el delito, dónde está la ley, por ejemplo. Es una infracción al artículo 55 de la ley 24051 de residuos peligrosos. Sí, está bien, ahí está el tipo legal por el cual en definitiva va a resultar condenado el delincuente. Pero no hace falta que vos lo conozcas, no hace falta que vos lo pongas. El solo hecho de que vos relates el hecho, la sola circunstancia que vos puedas fotografiar lo que crees que es una agresión al medio ambiente, el trabajo del fiscal va a ser tipificar, poner esa imagen en la ley. Agrego algo, no solo no hay que pensarlo como cobardía, porque Latinoamérica tiene el triste récord, entre otros, de ser un lugar donde más asesinatos de defensores ambientales y de derechos humanos hay. O sea que es hacer una denuncia. Si uno lo quiere hacer con nombre y apellido, está perfecto. Pero si no, hacer una denuncia anónima es un mecanismo de autodefensa, propia y de la familia, en muchos casos. Así que los animo, no tengan vergüenza de hacer denuncias anónimas si no se atreven a hacer denuncias con su nombre y apellido. Esto es así en todo el... dale. Te doy un dato más con el tema de las denuncias anónimas. ¿Sabés dónde está el miedo? Sobre todo en la gran cantidad de empleados públicos que tiene América Latina. Y cuando hacen una denuncia de estas características, tienen miedo de perder su trabajo, porque lamentablemente claro, el sistema administrativo del Estado está del lado del contaminador, si no, no tendríamos semejantes niveles de calentamiento global y de contaminación. Sí. El empleado que hace una denuncia es perseguido por el propio gobierno, es impulsado. Fíjate lo que les pasó, por ejemplo, a las maestras de Famatina, que las terminaron echando de la escuela de Famatina porque participaban de la defensa del ambiente. Exacto. Lo sé, y no solo son empleados de bajo nivel, porque me ha tocado presenciar a una persona de jerarquía en un municipio del conurbano bonaerense, donde en el momento de ir a inspeccionar la llamaron por teléfono diciéndole no hagas la inspección. Y no era un empleado, como te digo, de baja jerarquía, así que lo sé. Mi pregunta es, ¿esto que es así de fácil en Argentina? El fácil entre comillas, por supuesto. ¿Cómo es? Porque creo que vos conocés qué pasa en otros países de Latinoamérica. ¿Cómo es en esos países? ¿Es también así de fácil? La regla es que sí. La verdad es que los sistemas procesales penales, porque estamos hablando de eso, es decir, para los que nos ven, hay dos grandes mundos en el ámbito del derecho ambiental. El mundo del derecho civil, el mundo del derecho administrativo, el mundo de la Ley General del Ambiente, el mundo de la Ley de Protección de Glaciares, el mundo de la Ley de Bosques Nativos, y está el mundo chiquitito, medio apretado, pero del derecho penal ambiental. En este amplio mundo, lo anónimo no corre. En el ámbito amplio del derecho civil y derecho administrativo hay que poner engancho. Pero en el ámbito del derecho penal, los sistemas procesales penales, que son los que utilizamos para avanzar en una investigación de un crimen o para juzgar a alguien por algún delito de contaminación, en ese ámbito tan pequeño, la denuncia anónima es un instrumento que el fiscal está obligado a utilizar. Fíjate lo que te estoy diciendo. El fiscal que ve un noticiero y ve un incendio, un delito ambiental, puede mirar para el costado y no iniciar la causa penal. Eso de que se creen, que algunos periodistas, ¿viste?, que dicen, habrá algún fiscal que no esté mirando y esta noticia haga la acción penal, bebé, papá. Amigos, no. El Código Procesal Penal
no lo obliga a un fiscal a iniciar una causa penal por una noticia periodística. A pesar de que nuestra Fiscalía General, nosotros siempre peinamos todos los portales y los medios que tenemos en la región y iniciamos causas de oficio con lo que salen en esos medios, pero no es una obligación. Ahora, sí es una obligación si por el correo electrónico de la Fiscalía yo le mando al fiscal una denuncia anónima. Muchos me pueden decir, bueno, pero la denuncia anónima a través de un correo electrónico, uno puede sacar un correo anónimo de cuando uno quiera, o se lo manda versión papel tipo carta certificada y después hace el tracking de esa información. Pero el sistema procesal penal, como regla general, permite iniciar causas penales por crímenes ambientales y en realidad por cualquier crimen de orden público con una denuncia anónima. Hablando de denuncias, vemos que todo lo ambiental, así como nuestro Papa Francisco dice que no hay dos crisis, una ambiental y una social, sino una sola y compleja crisis socioambiental, vemos que esto está directamente relacionado con los derechos humanos. Y tengo información de que, me parece, ¿vos te tocó alguna vez defender una de estas causas en la Corte Internacional de Derechos Humanos? A mí me tocó unos 10 años atrás, 8 o 9 años atrás, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene sede en Washington. Aquí también para que la gente lo entienda, cuando no tenemos un resultado judicial en la República Argentina en un crimen, podemos recurrir al Pacto de San José de Costa Rica que crea dos organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer paso que tiene que hacer un ciudadano es ir a la comisión. Y en la comisión le reciben la denuncia, la analizan y si es algo que puede significar importante, lo invitan a exponer en ese campo o en esa denuncia. Después la Comisión Interamericana analiza el caso, le corre traslado al país donde está el conflicto, tratan de llegar a algún acuerdo, si no se llega finalmente la comisión lleva el caso a la corte y en la corte se resuelve la cuestión. Hay un caso muy reciente, el caso Locajonat de Jujuy, donde justamente el derecho al agua es uno de los derechos que la Corte Interamericana juzgó y sancionó a la República Argentina, en donde le ordena reintegrar una cantidad de cientos de hectáreas muy importantes a las comunidades originarias de Jujuy y del norte argentino. Pero bueno, a mí me tocó ir a la Comisión Interamericana, yo fui acompañado y gracias a la ayuda que nos dio una organización que se llama Indian Law, y me tocó exponer sobre dos casos, dos crímenes ambientales, uno que tiene que ver con Abrapampa en Jujuy. Vos no sé si te acordás, Silvia, pero en Abrapampa había una montaña enorme de plomo de varios pisos en el medio del pueblo. Y cada vez que había viento era imposible, vos respirabas, tomabas agua con plomo, era imposible en Abrapampa vivir en esas circunstancias. Nosotros abrimos una causa penal por eso. Yo no era el fiscal de la jurisdicción, pero varios vecinos impulsaron esa acción. Cuando a mí me dio la impresión de que el expediente no tenía la atención judicial que era importante, a mí me tocó ir a la Comisión Interamericana y expuse el caso allí junto con el caso de Minera La Lumbrera. Eso significó que el Estado argentino tomara mayor importancia a ese caso y llegó a una suerte de acuerdo con la comisión, obtuvieron financiamiento a tasa cero y limpiaron esa montaña de plomo, rasparon el suelo, creo que hasta 2 metros, se los llevaron a Mina del Aguilar, todos esos residuos, y ahora hay un centro recreativo, educativo, etcétera, que por cierto, no es que se terminó el plomo en Abrapampa porque está diseminado por todo el pueblo, pero ya por lo menos esa montaña no está. Ahora, no sé, creo que fui el primero y el único fiscal. ¿El primero y el único? Sí, que fue a acusar a su propio Estado de violar el Pacto de San José de Costa Rica. Y me costó también, ¿no? Tuve alguna... Me imagino. Pero eso no viene a cuento. Hay participantes que aparece como que levantaron la mano, perdón la interrupción. No sé si es a propósito o se equivocaron, o por ahí entraron un poco tarde. No vamos a abrir los micrófonos,
los que quieran hacer alguna pregunta al fiscal, después vamos a hacer un espacio para comentarios, preguntas y respuestas. Lo pueden escribir, por favor, en preguntas y respuestas. Dejen el chat para hacer todos los comentarios que quieran, que Gustavo los puede ir leyendo también, ya tenemos unos cuantos. Y lo que yo te iba a decir, ese fue tu caso, pero vos comentás que tuviste una ayuda de una ONG. ¿Qué pasa si no tenés una ayuda? ¿Es fácil, sin recursos económicos y sin recursos de tiempo, llegar a ese lugar? Sí, es complicado. Es complicado, y si bien vos se supone que podés hacer ese tipo de planteos en la Comisión Interamericana a través de Internet, si no tenés la ayuda de un abogado, difícilmente puedas avanzar en ese camino. ¿Cuál es la estrategia? Te cuento un caso reciente. El doctor Maggi. El doctor Maggi es un abogado del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe. Tiene muchas causas penales por crímenes ambientales. Y como un caso se le demoró y no le avanzó, hizo la presentación por correo a la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana le tomó el caso y le ordenó al Estado argentino a que conteste, digamos, el planteo que había hecho. Argentina en este momento tiene que contestar por qué una causa por un crimen ambiental en el río Paraná, de contaminación en el río Paraná, de una empresa multinacional muy importante, ¿por qué no había un trámite de justicia? ¿Por qué no se avanzaba con las causas penales? Y ese es en realidad el gran problema que tenemos, Silvia. Tenemos muy buenas leyes, tenemos buenos académicos, pero ¿de qué nos sirve si cuando tenemos que aplicar la ley los jueces nos dan la espalda, los fiscales nos dan la espalda? ¿Por qué le ponemos tantas trabas a un ciudadano? Bueno, por cuestiones económicas y políticas. Esto está claro. Hay otro avance. En América Latina hay distintas organizaciones. Hay organizaciones, Ecuador, por ejemplo, tiene algunas organizaciones, unas ONG, que están muy bien trabajadas, muy bien acompañadas. Ellas son querellantes en causas penales. ¿Y qué es ser querellante? Un dato más. Una cosa es hacer una denuncia penal ambiental y dejar que avance por sí misma, y otra cosa es ser querellante en una causa por un crimen ambiental. En esas causas de querellas por crímenes ambientales, la víctima se transforma en un fiscal. Puede interponer recursos y llegar hasta los tribunales internacionales, pero necesitas un abogado que firme con vos. Y francamente, tenemos muchos abogados y especialistas en derecho ambiental, pero cuando vos les pedís a esos especialistas, ¿no me ayudás si firmás una querella porque quiero abrir una causa penal por un delito de contaminación? Y va a ser complicado. Hay abogados incluso que trabajan gratis, que patrocinan gratis en estos casos. Hay fiscales que se han jubilado y fueron y hicieron una organización ambientalista en Córdoba, por ejemplo. Carlos Mateu, que es el fiscal del caso de Barrio Ituzaingó, que es un caso de contaminación con agrotóxicos. Lo conozco muy cercano porque además es miembro de nuestra organización, uno de los que fue testigo del caso, y conozco a los médicos que también fueron testigos. Bueno, y conocí a las madres del Barrio Ituzaingó en unas jornadas en la Universidad de Rosario. Bueno, Carlos, por ejemplo, Carlos tiene una ONG y ofrece patrocinio jurídico gratuito para ser querellantes en las causas penales ambientales en Córdoba. ¿Pero hay de estos en todas las provincias? Mira, yo he recorrido todas las provincias y siempre aparece el compromiso de que sí. El punto es que a veces cuando los invitás temen, ¿no? No sé, el doctor Campana, que creo que lo tenemos en este momento dentro de nuestra gente que nos está viendo, él está en Buenos Aires, pero patrocina en algunas querellas en el interior del país y lo hace de modo gratuito y en fin. No quiero empezar a dar nombres, pero los hay. En la Patagonia Argentina hay abogadas que son maravillosas, en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, que patrocinan gratuitamente a las víctimas del empetrolamiento, de los campos, de los derrames que se dan en el mar, etc. Los hay. Si vos me preguntás hoy en Santa Cruz
y no conozco ninguno. Yo estoy pensando, así como vos pensás, y me parece genial, en una aplicación que puedas denunciar desde tu celular, que la tecnología existe, porque hay otras cosas que se pueden hacer. Es lo que se llama ciencia ciudadana, donde cada uno baja una aplicación y utiliza y manda fotos y escribe. Que eso es algo como que alguna universidad argentina tendría que tomarlo como un aporte a la comunidad, ¿no? Digo, si no se podría armar en Argentina algo así como una organización de abogados que trabajen en estos casos. Lo que estoy viendo que uno o dos que existen están hasta acá de casos y no dan abasto. Por ahí armar una red, ¿no? Estoy como pensando para afuera. Tenés un montón de comentarios de abogados y de ayudas que hay en el chat interesantísimos. Pero bueno, ni siquiera sé qué hora es, porque yo me pongo a hablar y todavía tenemos tiempo, por suerte, antes de abrir a preguntas. A ver, Pero... yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama, estoy en un grupo de WhatsApp que se llama de delitos ambientales, donde tenemos unos 40 o 50 participantes. Por ejemplo, hablábamos de Comodoro Rivadavia en este momento, ¿no? Una de las abogadas de Comodoro Rivadavia en temas que patrocina querellas por contaminación con petróleo, la doctora Sonia Ivanov, hoy dentro de ese grupo, o ayer dentro de ese grupo, dice, necesito un amicus curiae para presentarse en una causa claro. allá en Comodoro Rivadavia. Bueno, ahí está tratando de encontrar alguna ONG que se anime a hacer amicus curiae en una causa, porque ¿qué es el amicus curiae para la gente que no son abogados? Se llama amigo curiae juez. Son amigos del juez que de modo imparcial, es decir, sin tener que ver con el querellante y el querellado, del denunciante y el denunciado, sin tener que ver con esa contienda, le dan una opinión al juez sobre el caso que está sobre análisis. No sabés lo difícil que es encontrar ONGs que quieran hacer amicus curiae. Y lo caro que a veces, si hay algunas que aceptan, lo caro que resulta. Lo mismo pasa con los abogados. Es decir, a ver, en este grupo de abogados... Sí. ¿Por miedo es? ¿Lo difícil es por miedo? ¿Lo difícil por qué razón? ¿Por corrupción? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? A ver, hay muchas y muy variadas razones. Hay muchas ONG, por ejemplo, que están sustentadas y financiadas por capitales provenientes de empresas petroleras. Entonces, por más famosa que sea esa ONG, obviamente no va a poder aceptar ser ONG. Ellos muchas veces te van a decir, no, a mí no me compromete, pero en los hechos es difícil de creer que no accedan a eso, ¿no? Perdón, aparte de los hechos y prácticas, te cuento que en mi proyecto de investigación, por eso conozco también el caso de las madres del barrio Ituzaingó y el tema de la contaminación por pesticidas y el terrible impacto que está haciendo eso en nuestro país y el que va a seguir haciendo muchos años, como pasa con el asbestos, por ejemplo. Uh-huh. Pero hay estudios científicos, citados ya hace años, lo que se llaman metaanálisis, donde toman muchos, y ya está comprobado que por más objetivo que uno pretenda ser, digo objetivo, no se vieron mis deditos que eran entre paréntesis, no hay posibilidad. Lo cierto es que ya está estudiado científicamente que incluso en los científicos, si vos, es muy difícil que encuentren datos que vayan en contra del que financió la investigación. Esto es una realidad, nos guste o no nos guste aceptarla. Así que con eso también nos tenemos que enfrentar, y comprendo la lucha. Había una de Viviana, a quien conozco, Viviana Rebasa, perdón, porque por ahí hubieron otros comentarios que no dije, pero me parece algo como, así como tu grupo de WhatsApp y la dificultad, por ahí se podría, y yo, seguro Viviana y yo y otros, armar una base de datos de aquellos abogados, estén donde estén, que esté accesible en Internet, que estén dispuestos a colaborar en estos casos. Y del mismo modo de especialistas que estén dispuestos a hacer amicus curiae, aunque no sean una ONG, sean a lo mejor científicos independientes o profesionales de otras disciplinas.
tiro eso para afuera, pero me vienen varias preguntas. Hay ahora todo un movimiento que están tratando de ver si se puede hacer como si fuera una corte ambiental internacional y hablan del ecocidio. ¿Se puede definir el ecocidio? Bueno, hay una página en internet que se llama Stop Ecocide, que está impulsando la definición del término de ecocidio. ¿Qué tenemos como tribunal de juzgamiento en el ámbito internacional? También para que los que no estén en el tema. Hay una Corte Penal Internacional creada por un tratado internacional, el Tratado de Roma, que está suscripto por muchos países, menos Estados Unidos, China, lo más poderoso, digamos, no, Rusia, en fin. Esa Corte Penal Internacional está aplicando todo lo que sean violaciones o el delito de genocidio. Vendría a ser una prolongación de la Corte de Nuremberg que jugó al nazismo hace 75 años atrás. Esa Corte Penal Internacional, que tiene ya varios años trabajando, ha juzgado y ha llevado muchos casos, como por ejemplo los crímenes por derechos humanos, delito de lesa humanidad y genocidio en Bosnia-Herzegovina, en muchos casos con dictadores en África, y esa corte funciona en función del Tratado de Roma. Stop Ecocide lo que está proponiendo es crear la definición de ecocidio, e incluirla en el Tratado de Roma para que la Corte Penal Internacional la pueda juzgar. A mí me parece una muy buena iniciativa. Yo siempre dije de que las intenciones de trasladarnos a los ámbitos internacionales ayudan y mucho, porque es el momento en donde los jueces y los fiscales ponemos las barbas en remojo. A ningún juez y a ningún fiscal le gusta de que, no sé, desde Europa lo señalen con nombre y apellido, por justamente no activarse en estos sistemas. La definición, te la leo porque es medio compleja y no me quiero equivocar. Dice, ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente. Esta Ahora, es una definición. Sí, pero a mí me suena, yo no soy abogada, tengo un posgrado, estudié Derecho Ambiental, pero no soy abogada, pero en principio me suenan como palabras que suenan lindas, pero que son ambiguas algunas. ¿No es que en este tipo de derechos se requieren definiciones como más precisas? ¿Queda muy como liberado a la decisión del juez? Es que siempre va a estar liberado a la decisión del juez, Silvia. Siempre. A ver, también te lo digo, yo esto lo veo muy verde. En estos 30 años que llevo investigando crímenes ambientales, he visto progresar mucho el derecho penal ambiental, he visto ascender, porque esto es propio del derecho penal ambiental. Pero la verdad es que yo no creo que se pueda poner esta modificación en el Tratado de Roma. Por eso yo lo que estoy impulsando es algo distinto, que es la definición o la presentación de un caso actual de lo que puede ser un delito ambiental de lesa humanidad. ¿Y eso cómo sería? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo ya hoy lo podría presentar en la Corte Penal Internacional. Incluso me tocó participar un poco de oreja, de ayuda, en algún congreso que he ido por Italia y por Roma, en la presentación de un caso que fue en Ecuador, el caso Texaco, que fue presentado por los aborígenes, porque incluso se extinguió una etnia aborigen con la contaminación de petróleo y la selva de Ecuador. Bueno, se presentó el caso Texaco en la Fiscalía Ambiental. Y la fiscal, si bien no aceptó el caso, decidió no considerarlo, pero abrió una puerta y dijo, puede haber casos de crímenes ambientales que tengan efectos de delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, una contaminación tal que provoque la emigración de un país a otro, de un pueblo o de una etnia determinada.
Y esto abre una puerta en lo que yo creo que puede ser una definición de un delito ambiental de lesa humanidad. Yo te mandé un documento que si querés después podemos compartir con los que nos están escuchando, donde en la parte final yo justamente dejo lo que es una definición abierta. Odio las definiciones como, por eso mismo que vos decís, ¿no? Odio esto de hacer definiciones demasiado ampulosas, amplias, porque por algún lado siempre se sale. Pero he tratado de hacer esta definición abierta, que si querés te la leo también para evitar meter la pata, Dale, ¿no? Dice, dale. está adaptado al artículo 7 del Tratado de Roma, que es el que establece los delitos de genocidio y los delitos de lesa humanidad. Y dice, el delito ambiental de lesa humanidad es la expoliación generalizada o sistemática de modo peligroso para el aire, la tierra o el agua, fíjate que no hablo de medio ambiente, con conocimiento del despojo y con el consentimiento tácito o expreso del Estado, ejecutado por personas físicas per se o en representación de personas jurídicas. Aquí ya estamos metiendo a las empresas. Los hechos además deben implicar una lesión para la víctima que ve cercenada por este delito sus derechos básicos y significan en realidad una lesión para toda la humanidad en su conjunto. Es mucho más amplia, mucho más larga como definición que la de Cosido, pero lo que me sirve este modelo es poder presentar un caso hoy en la Corte Penal Internacional. Ahora, hoy veo un incendio, vivo en el Delta, veo un incendio, lo denuncio. ¿Cuáles son las etapas hasta llegar a la Corte Penal Internacional? Muy largas, son muy largas. En realidad lo que vos tenés que demostrar para entrar a la Corte Penal Internacional es que el sistema de administración de justicia en la Argentina no sirve para atacar los delitos ambientales. Esta es la realidad. Entonces, parece que para otros delitos tampoco. También. Bueno, a ver, muchos de los juicios que pierde Argentina, la gran mayoría de los juicios que perdió Argentina en ámbitos internacionales fue por el fracaso que significa el sistema de administración de justicia. La culpa internacional que nosotros cargamos es que los jueces y los fiscales somos unos inútiles al momento de tratar temas tan generales como garantizarle a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos. En el ámbito, en el tema ambiental más que nada. El problema es que tenemos el calentamiento global encima ya, ¿no? No tenemos mucho tiempo para adelante. Ojalá fuera lo único que tenemos encima. Ahora es como eso, que se conoce mucho más que la pérdida de biodiversidad. Pero hay otras cosas que todavía no conocemos, entre ellas la contaminación química, en términos de límites planetarios. Ahora, ¿qué se te ocurre? Primero me gustaría que me hables un poco de qué te parece bien, qué te parece mal del Acuerdo de Escazú, y si puede servir para esto. Y segundo, como, ¿qué nos queda a los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos, como bien vos decís, con un sistema de justicia que lamentablemente está, digamos, la justicia que llega tarde no es justicia, escuché alguna vez, que llega tarde? ¿Cuál es? Mejorar los procedimientos, es la corrupción, es la ignorancia, es la política. ¿Qué podemos hacer? Como si te pregunté un montón de cosas juntas, perdón, pero me salieron así. Sí, mira, yo te lo puedo resumir en una respuesta muy corta y después la amplío. Yo la he utilizado durante mucho tiempo cuando hacía micros radiales. Hace unos años atrás yo hacía micros radiales de 5 minutos que después se difundían por todas las radios del submundo, nunca en una radio muy importante. Y arrancaba ese micro radial diciendo: la justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los abogados. Por supuesto que muchos colegios de abogados se quejaron en la Procuración General y pretendieron iniciarme algún pedido de destitución, pero nada, que me parece que tenemos que convencerlos primero. No podemos únicamente suponer que si yo pongo esto en manos de un abogado, vamos a tener un camino hacia adelante. Ahora bien,
es la gente que cuando está con el agua al cuello, es la que reacciona. Y la primera reacción no siempre son las mejores porque salen a cortar rutas, salen a cortar caminos, salen a hacer manifestaciones. Una de las cosas que yo aprendí acá en Tucumán, justamente que los ciudadanos organizados son muy efectivos al momento de abrir causas penales por crímenes ambientales. Acá hay comunidades de Tucumán, como el de la de Trinidad, por ejemplo, que ha impulsado causas penales contra los dueños de los ingenios azucareros más importantes de Tucumán porque estaban hartos del olor de la vinaza y la contaminación que es la vinaza. Aquí hay una mujer solitaria, ella, que ha cambiado muchos abogados porque es muy difícil avanzar contra la empresa Sociedad de Agua del Tucumán que administra todos los líquidos cloacales. Y estaba harta de que los líquidos cloacales se lo tiraran en la puerta de su casa. Abrió una causa penal, se presenta como querellante y el presidente de la empresa tuvo que prestar declaración indagatoria hace unos meses atrás por el delito de contaminación con líquidos cloacales. Yo te pregunto, ¿hay alguna causa penal abierta por contaminación con líquidos cloacales en el norte? En la capital federal, Tendría que en haber el Gran Buenos millones, Aires. tendría que haber millones, y no las hay, que yo sepa. ¿Quién hizo esa diferencia entre Tucumán y Buenos Aires? Una mujer, María Elba Ledesma. Una. Pero fue tan persistente. ¿Sabes qué hacía, por ejemplo, en la vereda de tribunales? Unos manteles con unas tacitas rococó de porcelana, con unos platitos maravillosos, cucharitas de plata, y ponía los líquidos cloacales adentro y invitaba a los jueces a que vengan a hacer un desayuno de trabajo ahí, en la vereda de tribunales. Esa mujer... ¡Qué ingenio! Pero te das cuenta, en casos de contaminación con ceniza, yo he visto a muchas mamás organizarse y llevarle las bolsas de ceniza al juez federal que tenía parada la causa penal. Ahora, esa persona, o sea, tenés que ser un ser extraordinario y dedicar tu vida a esto para poder, no sé, para poder que te respeten, para poder ejercer tus derechos, para que los jueces, uso un término futbolístico, te den pelota. No, tenés que ser persistente. Tenés que tener paciencia y saber que la luz al fondo del túnel está. ¿Sabés cómo se llama la luz en el fondo del túnel hoy? Es la Cámara Federal de Casación Penal de Buenos Aires. Esa famosa Cámara Federal que está ahí en Comodoro Pi. Bueno, es el tribunal ambientalista más importante que tenemos en Argentina. Muchos dicen que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo tengo mis serias dudas. Pero la Corte Penal, la Cámara de Casación, ha hecho definiciones que son asombrosas. Ha dicho que los líquidos cloacales son de un peligro tal que pueden configurar hasta un delito de lesa humanidad. Ha dicho de que la contaminación con agrotóxicos es un grave delito ambiental. Ha dicho que la contaminación con petróleo es un delito federal. Ha dicho, es decir, uno cuando entra a revisar los fallos de la Cámara Federal de Casación, se sorprende porque incluso le ha reconocido personería jurídica a una ONG. Hay una ONG que se llama Conciencia Solidaria, no sé si te suena, pero tiene una abogada maravillosa que son querellantes en causas penales en lugares donde ni siquiera han pisado, como por ejemplo Tucumán. Entonces, la verdad es que la Cámara de Casación ha habilitado a estas organizaciones no gubernamentales a ser querellantes ellas. Es decir, ni siquiera el compromiso de un ciudadano. Una ONG puede ser querellante en una causa penal. ¿Cuántas ONG ambientalistas tenemos en el país? ¿Y cuántas son querellantes? Pero yo he escuchado más de una vez y te hago la pregunta porque tengo la duda, que algunas no se atreven porque si sale mal tienen que pagar costas y no sé cuántas cosas más, y algunos se están poniendo, digamos, trabajando como muchos de nosotros que trabajamos todos ad honorem. ¿Qué pones? ¿Tu casa en riesgo si hago una denuncia? ¿Podés aclarar eso? Vamos otra vez a los dos mundos, el del derecho civil y el del derecho penal. El derecho civil tiene una herramienta que todos deben conocer, que es el recurso de amparo. ¿Sí? Vos tenés un caso de contaminación, vas a un abogado y lo primero que te dice, y si es abogado especialista en derecho ambiental, lo primero que dice, vamos a hacer un recurso de amparo. Vos en un recurso de amparo tenés
un pie de igualdad entre el contaminador y vos. El contaminado tiene los mejores abogados y vos tenés un abogado que te está dando una mano gratis. Si vos perdés ese juicio, tenés que pagarle no solo los honorarios, sino también toda la carga procesal de ese juicio de amparo, donde vos estás a la par de ese contaminado. Y un juicio de amparo también dura mucho tiempo. Yo conozco un caso en Buenos Aires donde una mujer que inició un juicio de amparo por el sonido y el daño que le provocaba el sonido del subterráneo, le inició el juicio, la empresa reparó ese daño, pero después el juicio terminó en un acuerdo. Cuando terminó el juicio en un acuerdo, pusieron costas por su orden y tuvo que vender el departamento para pagar esos gastos. Ese es en este ámbito. Te paso al otro, el de derecho penal. Una denuncia penal no genera ninguna responsabilidad penal en la persona que lo denuncia, siempre y cuando sea cierto. Guarda, no me venga con una mentira. ¿Estamos? Porque a veces hay sí denuncias. A nosotros nos pasa en las investigaciones de narcotráfico. Sí, nosotros recibimos muchas denuncias porque tenemos buzones repartidos en toda la provincia de Tucumán, donde cualquier ciudadano puede hacer en ese buzón una denuncia anónima. Cada 15 días la policía va, recoge su buzón, lo abrimos y revisamos y hacemos una separación y vemos los casos. Tenemos muchos casos donde un novio despechado denuncia a la novia de narcotraficante y en realidad no es tal, pero investigamos todos los casos de modo muy reservado. Con el tema ambiental nos pasa lo mismo. Hay muchas veces que se ha denunciado hechos de contaminación que eran falsos. Entonces, cuidado, muchachos, si van a hacer una denuncia, que sea un hecho cierto. Ahí no te genera ninguna responsabilidad la denuncia. Si vos sos querellante, tampoco te genera ninguna responsabilidad. Y te da una ventaja, la posibilidad de ser indemnizado por el daño que te causaron. Porque la empresa, cuando trata de llegar a que no ser condenado por un delito, trata de arreglarlo económicamente. Te doy un ejemplo, Santiago del Estero. La Fiscalía de Estado y un grupo de un pueblo, unos vecinos de un pueblo de Santiago del Estero, le iniciaron una causa penal a una empresa por la contaminación con vinaza. El empresario se movió políticamente, removió el juicio, pero llegó a la etapa del juicio oral y público e iba a una sentencia en condena. Trató de llegar a un arreglo. Ofreció 50 millones de pesos, beca para los estudiantes y no sé cuántos arreglos más. En realidad, la querella penal ambiental sirve no solo para recomponer el daño de acá para adelante, sino además sirve para reclamar indemnizaciones en los casos en donde ese daño se ha causado. Pero Antonio, eso va muy bien cuando vos sos directamente el afectado. Pero ¿qué pasa con... No. No sé, a ver, dale, explícame. No hace falta, porque justamente lo que dice el Código Procesal Penal Federal es que vos podés ser una víctima o pertenecer a alguna organización que defienda los intereses generales del ambiente. ¿Y si no pertenezco a ninguna organización? Si vos no perteneces a ninguna organización, podés hacer la denuncia, pero no sos querellante. No podés ser querellante. Eso está claro. Pero vuelvo a repetirte, yo no conozco casos de gente que quiera ser denunciante, que quiera ser querellante en causas donde no es afectado directamente. La gran mayoría, todos los que nos están escribiendo, quieren ser querellantes en causas penales donde son víctimas directas. Bueno, en mi caso, lo que me pasa es que yo estoy convencida hace un tiempo, después de Laudato Si, más convencida que antes, como digo, siempre fue un soplo de aire fresco para mí Laudato Si, que vengo en temas ambientales de hace muchos años. Yo sé que todo está conectado. Y un incendio en el delta de Entre Ríos o de Corrientes, siento que me afecta personalmente. ¿Por qué me afecta? Porque más allá de que el humo llegó acá, el ecosistema en el que estoy, todo está conectado. Entonces, el derecho penal me va a servir en algún caso, pero en otro por ahí no. No me interesa que me indemnicen. Me interesa que eso no se siga haciendo, porque es las generaciones futuras las que no van a tener una vida digna. Bueno, pero vuelvo a repetirte,
creo que en esos casos juegan un rol fundamental las organizaciones no gubernamentales. Y lamentablemente no lo estamos viendo que estén cumpliendo ese rol. Son muy pocas las ONG que quieren activar. Ahora, te voy a dar un dato. Yo siempre establezco esta regla. Si vos no podés ser querellante en una causa penal por una cuestión de contaminación, mucho menos vas a poder ser actor civil en una causa, en un juicio civil, en un juicio de amparo o en un juicio administrativo. Porque lo primero que te van a exigir es algo que técnicamente nosotros llamamos como legitimación activa. Claro. Y Entonces, no lo en tiene, realidad el no. derecho penal ambiental te da muchas más herramientas que el derecho civil. Sí. Y esto, ya que me mencionaste Escazú, y esto es uno de los temas que yo lamento que haya ocurrido en Escazú. En Escazú, incorporar la posibilidad del capítulo penal ambiental fue rechazada. Sí. Está bien, es un tratado espectacular, es una nueva ley, es una nueva herramienta, nos da nuevos elementos, nos da nuevos instrumentos. La pregunta es, fantástico, no sé, el acceso a la información pública, por ejemplo, en el Tratado de Escazú, nosotros ya lo teníamos por una ley anterior. No sé. Pero hay otros países de Latinoamérica que no. Que no. Por cierto. Ahora, pero ¿sabes qué? Nosotros lo teníamos por una ley anterior, ahora lo tenemos con Escazú, pero los organismos administrativos no te dan información. No. No te dan información. Hace poco me consultaron por un caso de la provincia de Córdoba por el famoso tema de la ruta de Tras la Sierra. Sí. Viste que están queriendo hacer toda una ruta tremenda que va a ser una destrucción. Entonces, que no le daban información. Ya empezó la destrucción. Bueno, a ver. Creo que volaron dos cerros completos. Entonces, tuvieron que hacer un amparo, ahí sí, por mora administrativa. ¿Cuál es el problema? Tenemos tratados que son... Bueno, es que los jueces no lo aplican. Es que los organismos administrativos no lo aplican. ¿Y qué nos queda como ciudadanos cuando eso pasa? Bueno, es que nuestro problema es justamente la falta de aplicación. Estamos rodeados de diagnósticos. Mira, yo no conozco un país que tenga diagnósticos más contundentes y más tremendos contra, por ejemplo, la industria del petróleo y el fracking. Tenemos los diagnósticos universales. Acá han venido a hacer los estudios. Nos rodean los diagnósticos. ¿Pero qué hacemos con los diagnósticos? Si después no conseguimos aplicar a ese diagnóstico la ley adecuada. ¿Y eso qué es? ¿Falla de los jueces? ¿Falla de las leyes? ¿Falla de los abogados? ¿Falla de los fiscales? ¿Falla de los ciudadanos? ¿O todas las fallas juntas? ¿Cómo se llama cuando vos entras a terapia intensiva y te falla todo? Bueno, me parece que... Multiorgánica, creo que le dice. Sí, yo creo que sí. En realidad, si yo voy a poner un plan de equilibrio, la mayor falla está en el sistema de administración de justicia. Nosotros somos culpables, de esto yo no tengo duda. Nos enfrentamos todos los días con eso. Te puedo sacar a otros temas como de la pandemia. Nosotros somos los responsables directos de que las normas, que son muy buenas, que tenemos normas excelentes, no se apliquen. Y a eso tienen que venir los ciudadanos. Yo siempre dije, en el sistema de administración de justicia penal ambiental, los que se pusieron al hombro el problema fue el ciudadano de a pie. La cantidad de causas penales ambientales que hoy tenemos en el país fue gracias a que los ciudadanos a pie fueron a convencer a sus abogados y a los tribunales con manifestaciones, con quejas, con propuestas como las que te comentaba. Ahora, si los ciudadanos a pie creen que haciendo una denuncia y saliendo en los diarios está todo bien, olvídense. Porque hay muchos, sí, que lo que buscan es un protagonismo mediático creyendo que eso va a ser una manera de resolver el problema. Y eso no funciona aquí ni en el hemisferio norte. Ahora, ¿pensás que los jóvenes que están cada vez más involucrados en temas ambientales y que ahora parece que tenemos el domingo elecciones, todos los políticos se dirigen de una u otra manera a ellos, dado que ellos están demandando más estas cosas? ¿Pensás que podrán ser un factor importante de cambio en esa falla multiorgánica, pero en particular falla de la justicia?
si esos jóvenes orientan su esfuerzo a resolver el problema en concreto antes que hacer declamaciones públicas, congresos internacionales donde haya diagnóstico y qué sé yo te diría que sí. Pero la verdad es que la mayor cantidad de causas penales ambientales hoy son impulsadas por personas de mediana edad o que peinan canas como yo. ¿Vos sabías cuál es la organización más importante en materia de lucha contra el fracking y dónde está? Está en No, Concordia. Está en en Concordia, Entre Ríos. en Entre Ríos. Y son jubilados. Y ellos han impulsado No lo unas sabía. acciones, o sea, han impulsado unas acciones fantásticas. Seguramente he visto por ahí pasar algunos en el chat, pero han impulsado unas acciones fantásticas. Nosotros con Mechi, mi esposa, hemos ido ahí y hemos aprendido un montón de ellos en cómo ellos se manifiestan y exigen con medidas ciudadanas realmente la investigación de estos crímenes ambientales. Es decir, si vos me pones un poco, está bien, el movimiento juvenil es muy importante, pero me da la impresión que no han escuchado en su gran mayoría a Greta Thunberg. Greta Thunberg dijo, vamos a denunciarlo en la Corte Penal Internacional. Ella la tenía muy clara. Ahora, ese mismo movimiento traído en la Argentina no quiere saber nada con hacer de las denuncias penales ambientales y lo que busca es un mayor impacto en los medios de difusión. El impacto en los medios de difusión, déjenme decirle, es pan para hoy y agua para, y hambre para mañana. Para mañana. Lo que sí le tengo que dar al joven es la luz en el fondo del túnel, es decir, un acto concreto. Mirá, esta es una querella por un crimen ambiental. Acá tenés un abogado. ¿Querés firmar? Vos te vas a tener que ocupar de exigirle a ese juez y a ese abogado que esa causa avance. Esto nos ha pasado con una mujer que hoy tiene 50 años y ella es la que incluso ha cambiado de abogado porque los abogados no siempre soportan la presión de una persona que está afectada por un crimen ambiental donde es perseguida ella, su hijo y su vecino. Lo sé, lo sé. Por eso las preguntas anteriores. Yo creo que charlamos mucho. ¿Te parece que hay un montón de comentarios que le dimos bolilla solo unos pocos, dos nada más? Me gustaría primero ver las preguntas, lo que fueron respetuosos y hacer preguntas. Dale. Y después abrimos el chat y vamos leyendo que han ido poniendo. Bueno, una pregunta de Paula Butera. ¿Creen posible la creación de un fuero ambiental? ¿Cómo debería ser? ¿Cuál debería ser el procedimiento? Bueno, es una gran pregunta. Sí, las dos preguntas son de Paula también. La que sigue dice, si la víctima, querellante o el fiscal no instan la acción civil, ¿el juez penal puede ordenar la recomposición de acuerdo con la normativa vigente? Bien, voy a la primera. América Latina y muchos países de África y Europa tienen el fuero ambiental especializado. Chile, por ejemplo. Ecuador, Perú. Hay fiscales ambientales en Paraguay. Hay un grupo enorme de fiscales ambientales en Brasil. Ahora, ¿vos conocés un país donde se viole más el derecho ambiental que en Brasil? La verdad es que en Chile, perdón, que en Brasil, ahora con Bolsonaro, pero ¿qué decís? ¿Que fue histórico? Siempre fracasó. Porque sabés que cuando vos focalizás en una persona las cuestiones ambientales, tenés muchas más posibilidades de corrupción. Te lo llevo a otro plano. El juicio por jurados es muy bueno porque hay muchísimas menos posibilidades de corrupción que tener un juicio penal con un solo juez. En la medida que vos tenés muchos tribunales que manejen esta cuestión desde su especialidad, el juez civil atenderá el derecho ambiental desde el punto de vista del derecho civil o desde el punto de vista de la aplicación de la acción civil. Porque el secreto no está en el conocimiento del derecho de fondo, que es el derecho ambiental. El secreto está en cuáles son las normas procesales en que voy a aplicar esa norma ambiental. La respuesta es, yo no creo en los fiscales ambientales, yo no creo en los tribunales especializados en medio ambiente,
porque en América Latina lo que ha comprobado es que ha aumentado la posibilidad de corrupción. Nosotros tenemos causas penales por crímenes ambientales en muchísima más cantidad que la que tiene Brasil. Por darte un dato. Conclusión, no sé, capaz que soy muy chapado a la antigua, pero la verdad es que también tendríamos que pensar, por ejemplo, en tribunales especializados en narcotráfico. ¿Entendés? Y la verdad es que no hace falta, tenemos los juzgados federales. Lo que sí necesitamos en materia de legislación es una ley especial que hable de los delitos ambientales de modo amplio, incluido destrucción de glaciares, incluido tala indiscriminada de bosque. Hoy por hoy estos delitos son muy traídos de los pelos, pero además que establezca un procedimiento penal especial para los crímenes ambientales. Tengo entendido, por lo menos he visto, gracias a la pandemia, alguna discusión pública de que se estaban tratando algunas de estas cosas. ¿Estás al tanto si hay proyectos de eso? Hay proyectos de código penal, de modificación del código penal, y para meterle al código penal el capítulo de delitos ambientales. Pero mira, sinceramente, en la República Argentina, los delitos federales que más avanzan y progresan vienen de leyes especiales, no vienen del Código Penal. Te hablo de narcotráfico y te hablo del tema penal tributario. Están en base a leyes especiales y son la mejor manera, porque la ley especial lo que te prevé no solamente es el tipo penal, sino también las normas procesales para aplicar este tipo penal. ¿Mm? Si yo tuviera una ley especial de delitos ambientales, por ejemplo, podría ponerle una norma referida a las empresas sobre la responsabilidad penal empresaria. Si yo la meto en el capítulo penal, ya no puedo. ¿Hay alguna posibilidad de simplificar? Porque yo veo que en cuestiones de leyes tenemos un montón de leyes, vos decís que por lo menos las ambientales son buenas, pero mi sensación, y de hecho uno de los comentarios creo que lo decía, que los jueces, bueno, y vos mismo lo dijiste, que los jueces o no las conocen o las conocen pero no las aplican. Y hay algunas leyes como que facilitan los jueces que no las apliquen, porque como que se oponen artículos de una con artículos de otra. ¿Esto siempre fue así en la justicia? Y peor también. De mejor. El peor también. Me dejaste tranquilísima. Y peor también. Te doy un ejemplo muy claro. En Mendoza está procesado por corrupción, por pertenecer a una banda que negociaba en materia de narcotráfico, un juez federal. Y sigue cumpliendo las funciones del juez porque el Consejo de la Magistratura no lo destituyó. Y probablemente vaya a juicio y lo condenen, pero el tipo tiene inmunidad. A ver, una de las cosas tremendas que tenemos, que son de la época del virreinato, es que nosotros tenemos inmunidades y no nos pueden tocar el caso. ¿Vos sabías que, por ejemplo, un fiscal de la capital federal, fiscal nacional de la capital federal de un tribunal oral federal, fue condenado por el delito de violación a unas mujeres y de corrupción a menores, y siguió siendo fiscal hasta 2 años después de la condena? Porque no le hicieron el juicio político. Ahora, ¿hay forma de cambiarlo eso? Sí, el ciudadano se tiene que poner al hombro esta cuestión. El ciudadano de a pie, y eso en materia ambiental funciona de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he visto en algunas ciudades donde las víctimas, enojadas con el juez que tenía pisado el expediente, sacaron la foto del juez, le pusieron arriba el número del expediente y abajo le ponían: señor juez fulano de tal, por favor, ocúpese de nuestro expediente, que el daño ambiental que nos están causando es tremendo. Y pegaban esa foto en cuarto de hoja A4 en la escuela donde iba el hijo, a la universidad donde el juez iba a dar clase, al supermercado, en Las Palmas de la Luz. Esto es un escrache. Yo sé que es un escrache. Pero eso, digo, tenemos que llegar a un escrache. Y por otro lado, no sé, pienso en un papá y una mamá que tienen ese problema, de cada uno trabaja, que se tienen que dedicar a hacer investigación para ver dónde va al colegio el hijo de un juez para poder escracharlo. Esa es la única forma. No tenemos otra. No sé, a mí
primero lo que se me ocurre es que mucha gente ni siquiera sabe cuáles son sus derechos, por lo tanto tampoco los reclama y piensa que esta es una condición dada. Y esa me parece que en parte es el problema. Sentir muchos que no tienen derecho, Bueno, muchos que no tienen el tiempo, que no tienen el pero conocimiento, Silvia, o lo que fuere. Silvia, esa fue la razón por la cual yo abandoné la academia, por la cual yo abandoné la universidad. Porque la universidad no nos enseña a enfrentar ese problema. De hecho, lo disimula. ¿Por qué? Porque la mayoría de las universidades tienen profesores que son jueces y son fiscales y son defensores oficiales. Vos agarrás la plantilla de la universidad, de la Facultad de Derecho que vos quieras, y vas a ver la cantidad de jueces y fiscales que están dando clase. La universidad no le enseña al abogado a enfrentar este problema. Por eso yo largué la universidad, me cargué el auto y me fui a dar charlas pueblo por pueblo para tratar de que sea el ciudadano de a pie el que cambie esta realidad. Y no sé si fracasé o no, pero el resultado fue bastante bueno cuando uno empieza a mirar con el paso del tiempo cómo muchos ciudadanos por lo menos saben lo que es un delito ambiental, o saben que hay un artículo 55 y 56 que prevé residuos peligrosos que los pueden estar afectando. Ahora, en derecho penal, ¿no tenés que aportar pruebas? ¿Cómo se hace eso? ¿Es Muy fácil buena para un pregunta, ciudadano? muy buena pregunta. ¿Sabes quién tiene que aportar la prueba en una causa penal ambiental? El fiscal. El ciudadano a pie tiene que hacer la denuncia. Es el fiscal el que se tiene que ocupar de la prueba. Ya sé, el fiscal no se va a ocupar. El fiscal lo que va a tratar de hacer es, pumba, voy a hablar con el juez y este expediente va a ir a un freezer o lo vamos a cerrar como podamos. Si el ciudadano de a pie le empieza a acompañar prueba, la historia cambia. Las mujeres que le llevaban las bolsitas con ceniza al despacho del juez con un escrito que decía, este es el cuerpo del delito, no se le ocurra tirarlo al inodoro, se le tenían que aceptarlo. ¿Entendés? El escrito de pronto despacho y recurso de queja, que son dos medidas judiciales muy importantes. Vos no vas a encontrar abogado que quiera presentarlo. Pero cuando el ciudadano de pie es el que lo reclama, la historia es otra. Ahora, me sale de adentro. ¿Para qué tenemos tanto abogado, tanto juez, si al final tenemos que ser los ciudadanos de a pie los que hacemos la denuncia? Es que no te quepa duda que los cambios importantes en nuestra ciudad han sido hechos por ciudadanos de a pie, desde las revoluciones hasta aquí. Tengo otra pregunta. Ni sé en qué hora es, me embalé con vos. No importa. La acción de las mineras afecta a todos, inclusive a los que no viven cerca de la actividad. Contaminan el agua que consumen a 250 kilómetros, en un municipio que se declaró la prohibición de la actividad minera. ¿No tendría que ser el municipio el que denuncia? No solamente que denuncie, sino que sea el querellante. Vos sabés que, por ejemplo, acá en Tucumán hay una concejal, que ahora es ex concejal, que empezó la querella contra Minera La Lumbrera por el delito de contaminación ambiental, que era una concejal de las Termas Redondo. ¿Puede un legislador ser querellante en una causa penal ambiental? Sí. ¿Puede un concejal ser querellante en una causa penal de contaminación ambiental? Sí. Porque como dice la persona que nos pregunta, velo en Hachal. En Hachal, ¿cuántos hay que están haciendo campaña por el tema ambiental? Pero no hay ningún concejal ni ningún intendente que quiera ser querellante en contra de la empresa minera que está cientos de kilómetros más arriba y que les tiró cianuro por el río y los dejó sin agua. Bueno, yo tengo una anécdota. Estaba en una reunión en el IAE, que es el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Austral, en realidad el IAE existe de antes de la universidad, en una reunión bancada por la Cámara Minera, donde estaban los mineros, algunos funcionarios, algunos políticos, concejales, etcétera, y representantes de una mesa de diálogo que se había armado. Gastáronse millones en un informe que también le presentaron a la Conferencia Episcopal Argentina. Yo digo, si esa plata la hubieran gastado en remediación, por ejemplo, ¿no? En el momento de esa reunión, del diálogo y qué sé yo, estaban contaminando y lo taparon
digo, yo ya estoy, será de vieja, como digo, que ya tengo menos resiliencia, menos paciencia, ya no les creo nada. Me parece que hay una degradación de la palabra, un convertir el, el, lo que se llama imagen pública es mentira, es corrupción en publicidad directamente. Entonces, me parece que hay algo que tiene que cambiar, no sé. No quiero seguir hablando, yo quiero en los minutos que nos quedan ir para, no me baja la pantalla, ahí. A ver si hay algún comentario, porque preguntas no tengo más. Hay uno de los comentarios que han hecho por ahí que dice que la mayoría son mujeres las que hacen este reclamo. ¿Sabés que es cierto? Sí, lo Es sé. impresionante. El sentimiento de maternidad, que yo creo que está en la mujer sobre todo, es la que lleva a impulsar todas estas acciones. La gran mayoría de las causas por crímenes ambientales son mujeres. Y la gran mayoría de las abogadas que se presentan como querellante son mujeres. Y yo a eso te agrego, perdón, termina. Poco, en agosto, organizamos un taller práctico para delitos ambientales para abogados con el Colegio de Abogados de acá de Tucumán. La abogada fue María Rosa. María Rosa es una mujer que ha sido querellante en causas por crímenes ambientales. Tuvimos más de 120 inscritos de distintas partes del país, y una permanencia durante 8 clases de unos 80 o 90 abogados nada más. Es decir, es un interés impresionante el que se tiene en materia del ejercicio de la profesión. Lo que pasa es que las universidades no te lo enseñan. No vas a encontrar una sola universidad que enseñe la materia derecho penal ambiental, derecho procesal penal ambiental. Sí hay una materia que te enseña la especialidad en derecho ambiental, pero este tema no lo ponen, o si lo ponen es así de chiquito. Por eso tiene tanto éxito un taller en ese sentido. Hay otra pregunta que tengo. ¿Es verdad que los abogados, no importa si son de un lado o del otro, ellos cobran siempre? No. La verdad es que yo conozco, en materia de crímenes ambientales, los abogados, yo no conozco ninguno que haya cobrado. Generalmente es lo que los norteamericanos le llaman pro bono, es decir, lo hacen de modo gratuito. En el mejor de los casos, se hace una vaquita y le pagan los pasajes, la estadía, o juntan para una pericia. En Córdoba hacen rifas, en Neuquén las comunidades mapuches hacen tipo de organización donde juntan dinero también con recitales, pero yo no conozco ningún abogado que esté ganando algún mango extra desde las causas penales ambientales. Pablo Cámpara ha puesto, incluso te podés llegar a fundir. Perder plata, incluso te podés llegar a fundir. Bueno, Pablo es uno de los abogados querellantes que patrocina desde Buenos Aires, ¿no? A muchas organizaciones. Bueno, ¿no tenemos que hacer con Pablo, yo le ofrezco mi ayuda, una red de abogados como él? Porque yo conozco mucha gente que me llama porque ya no saben qué hacer, porque se cansaron y no saben qué hacer. Y al final, por ahí en muchos casos, lo mejor para hacer, y de entrada, es una denuncia penal. Yo creo que Pablo hay muchos abogados, ¿no? Están desparramados por todo el país. Creo que habría que pensar en una red de ese tipo. Vos sabés que yo soy menos ambicioso, tal vez. Tu idea es buena, pero es muy ambiciosa, te aviso. Yo era menos ambicioso. Yo había pensado y lo planteé, viste que hay una asamblea latinoamericana organizada por la Iglesia, lanzada por el Papa Francisco. La asamblea eclesial, exactamente. La asamblea eclesial. Yo puse un foro, de esos foros que se podían proponer, puse un foro en donde propuse crear una comisión dentro del ámbito de la conferencia episcopal que sirva para receptar información y ver cómo se fueron solucionando los conflictos ambientales para darle esa posibilidad. Lo propuse a nivel de ámbito pontificio, allá lejos y en el Vaticano, pero también acá en la Conferencia Episcopal Argentina. Hace años que vengo bregando por eso, y hay una resistencia feroz a crear un espacio que, de modo institucional, como puede ser la Iglesia Católica, sea la receptora de toda la información, porque si hay algo que tiene la Iglesia, es cura
hasta en el último rincón. Entonces, cada sacerdote se puede transformar en un verdadero agente de protección ambiental. No puede ser que Francisco haya sacado la Laudato Si y todavía estemos dando conferencias sobre la Laudato Si, pero no estamos haciendo algo práctico con la Laudato Si. Mira, Gustavo, me la dejaste picando, como dicen algunos. Como coordinadora del capítulo de Argentina, me tocó sistematizar las respuestas generadas a través de nuestro movimiento en Argentina, porque hubieron montones de áreas. De hecho, estoy en la comisión de Argentina, de la Asamblea Eclesial Argentina, donde hubieron distintos grupos sistematizando respuestas, no sé, el Departamento de Laicos por un lado, Acción Católica por el otro, organizaciones de la economía popular, o sea, hay múltiples personas trabajando. Entre ellos, nuestra organización, el movimiento Laudato Si, que te digo que fue un trabajo enorme sistematizar las respuestas, y me vino, con lo que acabas de decir, la misma queja de un trabajo que hicimos, yo ya no sé si fue fin del año, a pedido del movimiento, bueno, en ese entonces todavía Movimiento Católico Mundial por el Clima. Uy, ya tengo que cambiar la imagen, hablando de poco, ahora Movimiento Laudato Si. La queja sistematizada de mucha gente que lamentablemente, y no pasa solo en la Iglesia Argentina, porque lo he visto ahora para la No, en Asamblea, toda América Latina. pasa en toda América Latina, no sé en el resto del mundo, de la queja de que lamentablemente el clero no les da bolilla, ni siquiera les da un espacio, no sé, para hacer un círculo Laudato Si, por ejemplo. Mucha queja de ese tipo, mucho límite siente el católico que está interesado en estos temas. O sea que esta es una forma de cambiarlo. Te hago un comentario más para poner esperanza. Dale. Esta mesa que se armó ahora, donde, bueno, me nombraron esta semana como una de las laicas que va a participar en las reuniones en el sistema argentino, justamente porque estoy en esto hace muchos años, porque estoy en la iglesia y porque más o menos sé algunas cosas del tema ambiental. Yo tengo esperanza de que esto surja, porque hay muchas quejas de la gente en general de que el clero no le está dando bolilla, sin darse cuenta, sin leer esa frasecita que dije al principio, que no hay dos crisis, una ambiental y una social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Entonces, esto que mencionás me parece valioso. Vos sos más ambicioso que yo, porque lo querés hacer a nivel del Vaticano, así que por lo menos, ¿qué tal si bajamos los dos nuestras ambiciones? Y yo me comprometo a que esta sea una pelea, por lo menos local, de que algún lugar hay que hacer, porque entre otras cosas, siempre muestro un gráfico que se hace mucho sobre la corrupción, donde se ve cómo suben y bajan desde profesiones hasta distintos sectores sociales, no sé, los políticos, los empresarios, etcétera. Con todo que también ha perdido mucho la imagen de la iglesia por montones de cosas que ya sabemos y que este no es el ámbito para debatirlas, aún así sigue siendo una de las instituciones que conserva más nivel de confianza, con lo cual puede ser una excelente mediadora en los conflictos de estos temas. O sea, me parece que es un objetivo, una tarea para el hogar que nos queda y que cuento con tu ayuda para eso, ¿no? No, por supuesto que sí. Mirá, a ver, tenemos mucha información. La iglesia podría ser un espacio en donde esa información se canalice. Pero voy a romper una lanza, por ejemplo, por el párroco de Famatina, que tiene 4 causas penales porque cada vez que venía la empresa minera se subía al campanario y le pegaba la campana para avisar a la gente. Lo conocí. De que, bueno, este hermanito ya no está más en Famatina. Lo trasladaron. Eso es una señal de alerta. Tenemos los obispos patagónicos. Las declaraciones de los obispos patagónicos. A ver, el único documento de América Latina que es mencionado en la Laudato Si es un documento que firmaron los obispos patagónicos para Navidad de hace varios años atrás. Yo todavía me sigo sacando el sombrero con muchos de esos obispos.
Pero la respuesta es que en realidad la conferencia episcopal es mucho más grande y también hay bastantes resistencias porque hay obispos, hay iglesias, hay diócesis que reciben dinero de estas empresas. Claro, la primera corrupción. Lo vengo, Entonces, lo vengo es diciendo hace muy años. complicado convencerlo a ese obispo de hacer un lugar, un espacio, en donde sus propios fieles puedan mandar la denuncia puenteándolo a él. A mí me Tenemos parece más que es... preguntas. Dale, dale, Tenemos sí. más preguntas. De Sergi Raño. ¿Qué opina de extender la aplicación del derecho penal a la empresa misma en estos casos? Esto independientemente de la sanción penal a sus administradores. Yo te cuento una de las cosas que hacemos como fiscalía. Hemos resumido mucho, pero en realidad el tema del conflicto ambiental penal es algo mucho más amplio. Es decir, exige una mayor capacitación y educación para poder encarar un conflicto penal ambiental. Una de las herramientas que utilizo yo como fiscal en esos casos es verificar la empresa dónde tiene su financiamiento. Porque el 13% de las causas de lavado de dinero en América Latina provienen de delitos ambientales. Esto lo dice el GAFI, que es el organismo internacional. Entonces, ¿qué he hecho yo? En algunas empresas multinacionales he averiguado dónde cotizan en bolsa. Y le he mandado al director de la bolsa extranjera un oficio diciéndole que acá habíamos empezado una causa penal ambiental contra esta multinacional. Te cuento que me invitaron a Berna, porque un oficio fue a la bolsa ahí donde hay grandes multinacionales mineras. Y la empresa terminó vendiendo todo, porque se vinieron abajo las acciones. Cuando vos informás a una bolsa que una empresa multinacional tiene conflictos ambientales, los créditos son más caros, las acciones tienen un plus mayor, se deprecia su valor económico. Por eso tratan de llegar a un arreglo cuando tienen una causa penal ambiental. Ahora, vos le hacés un amparo, un juicio de amparo, un juicio por daño, y dale que va, eso no les preocupa. Claro. Me acuerdo de otra cosa de hace también varios años, que uno de los programas que tiene el movimiento Laudato Si es el programa de desinversión en energías fósiles, justamente como respuesta al cambio climático. Este es un tema que se viene hablando hace años y ya hay algunos grupos de Argentina que se comprometieron, algunos no a desinvertir porque no tienen un mango, pero sí a no invertir en el futuro en ello. Y me acuerdo que había un caso que lo leí, ahora no me acuerdo dónde era, pero sé que era una monja en Estados Unidos, no me acuerdo de qué congregación, pero era en Estados Unidos, que lo que hicieron las monjas es, tenían acciones de una empresa como parte de sus ahorros, de sus bienes, fueron a la asamblea que se hace, la asamblea anual donde presentan el balance y todo eso. La asamblea de socios. La asamblea de socios y le pidieron explicaciones de temas ambientales. O sea, a veces uno piensa que solo con mucho dinero, con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, como venimos hablando, y hay por ahí cosas ingeniosas que podemos hacer, a lo mejor no solos, con la ayuda de otros, y eso también es algo valioso. ¿Sabés dónde yo vi un movimiento así? Porque incluso fue en Canadá, en Montreal, porque muchas de las grandes empresas multinacionales, la minería, por ejemplo, tiene invertido la jubilación de muchos jubilados. Exactamente. Y ahora hay una preocupación en el mundo porque hay fondos nacionales invertidos. Cuando se va a hacer la asamblea, muchos de los jubilados recibieron notitas de Oxfam y de distintas ONG diciéndole, esta empresa tiene estos problemas. Ahora, cierto es que eso puede ser un foco importante de trabajo, pero podemos direccionarlos desde espacios institucionales que el propio Papa impulsa. Sí. Ahí tenemos, me parece, un cable cortado, no sé si será un cable transatlántico, qué, pero me parece que la fibra óptica transatlántica. Me parece que sí. Pero la verdad es que tenemos que tener esas posibilidades. Y yendo también a las empresas,
vos en el ámbito empresarial también podés juzgar y condenar a las empresas en el orden internacional incluso, algo que en Argentina es bastante más complicado. Pero tenés otras herramientas, lavado de dinero. Hoy estuvieron gente de la UIF Argentina en mi despacho para hablar sobre causas de lavado de dinero y le presenté el caso de unas multinacionales mineras que justamente han manejado causas penales. Hay causas penales por lavado de dinero contra IMAD, por ejemplo, que es Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, en Capital Federal. Hay causas penales por lavado de dinero por la quema en Entre Ríos de los grandes incendios que se han producido, y es querellante el Ministerio de Ambiente de la Nación. Cuidado. Cuidado. Es interesante ver cómo el Ministerio de Ambiente no se está quedando únicamente en sacar la ley Yolanda, que es muy buena, en aprobar el tema de la ley que esté vinculada al Pacto de Escazú, al Tratado de Escazú, sino que también ha empezado a presentarse como querellante en causas penales por crímenes ambientales. A mí me parece que los ciudadanos cajoneando la ley de humedales, por ejemplo. Claro, indudablemente las movidas políticas son variadas, pero yo siempre digo, oigan, tal vez podemos aprovechar esto también. Tenemos 2 preguntas más y tenemos que ir cerrando porque ya estamos en tiempo. Pero bueno, nos aguantás un ratito más y nos das respuesta. Dale. Dice Raúl Brizuela: hola, soy de La Rioja y acá el agua potable para el consumo se extrae del subsuelo. Por ende, toda la contaminación superficial afecta capas subterráneas. ¿Se puede denunciar a la municipalidad por no separar la basura orgánica y depositarla en lugares a cielo abierto, o en el mejor de los casos, enterrándola? Y otra pregunta de Paula Butera: si tenés el documento de la GAFI. Bueno, acaba de entrar la última, no me manden más preguntas porque cerramos, de Carlos Moreno. ¿Querés que te la lea ahora o te la leo después? Déjame ir por la primera. En la primera Dale. habla de 2 temas importantes, que es el tema de la contaminación del agua y el tema de la contaminación de los basurales. Nosotros acá en Tucumán hemos hecho una querella penal a un intendente y fue condenado el intendente de Concepción por el delito de contaminación con el basural a cielo abierto cerca del río Salí, y bueno, se manejó mal y se contaminó también el río por napas freáticas. Esa fue una contaminación de un basural, ni más ni menos. La contaminación de las napas freáticas del agua es una posibilidad muy concreta que en provincia de Buenos Aires yo he visto que hay causas penales en los juzgados federales de San Martín. Lo que pasa es que no han avanzado demasiado porque no hay querellantes y es contra el SEAMSE. Vos sabés lo que es el SEAMSE. Entonces, pero la verdad es que esas causas penales están abiertas y la contaminación de las napas freáticas por agrotóxicos también es una realidad. Hay causas penales abiertas. Al amigo de La Rioja, puede usted iniciar las causas penales, a hacer esas denuncias penales en la Justicia Federal de La Rioja. Ahora bien, si usted no le hace el seguimiento y lo único que quiere ir a hacer la denuncia, le van a recibir la denuncia, le van a poner un sello y va a necesitar alguna manera de empujarlo. La pregunta de la doctora Paula era... si tenés el documento de la GAFI. Sobre el tema del lavado de dinero, supongo que debe ser sobre el tema del lavado de dinero. Gafi está por sacarlo este documento ahora, porque nosotros por el tema del lavado de dinero estamos muy complicados, nos van a poner una muy mala nota y el gobierno está tratando de abrir causas penales por lavado de dinero en estos campos, digamos, específicos, ¿no? El tema de la minería, el tema de los incendios de los humedales en la zona de Entre Ríos, etc. Yo creo que esa información está en la página de Gafilat. Hice el curso de lavado de dinero hace unos 6 meses atrás, justamente en España, a través de estos Zoom, y me pareció muy importante esa proyección. Pero no hay un documento escrito acusando a la Argentina sobre ese punto. Y la pregunta de Carlos Moreno. Yo a Carlos Moreno lo conozco de hace 30 años. Es un gran luchador por el tema de la contaminación de la empresa Aluar. La empresa Aluar se ha caracterizado por contaminar Puerto Madryn y por dar trabajo a muchos obreros en Puerto Madryn, con lo cual avanzar contra la empresa por los delitos de contaminación
hay que sacarse el sombrero por este hombre. Ahora, nunca se inició una querella penal ambiental que permita llegar por esos niveles de contaminación a la Cámara Federal de Casación Penal. Se han hecho denuncias, se han avanzado en causas. Yo mismo, siendo fiscal en Chubut, abrí la primera causa penal contra Aluar con una denuncia que me hizo Moreno, pero la verdad es que lo que se necesita ahí es ser querellante en una causa penal contra la empresa Aluar y llegar hasta a la Cámara Federal de Casación Penal. No quedarse en el Juzgado Federal de Rawson, no quedarse en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Hay que ir a la Cámara de Casación y allí sí va a tener una respuesta favorable. Hay otra pregunta específica de Carlos Moreno que te leo. ¿Cómo se puede facilitar las denuncias por falsificación de documentos públicos contra los peritos oficiales? Supe denunciar por esto a los peritos del caso que inició en Rawson y se generó un buen antecedente. Los peritos son decisivos en las resoluciones de las causas ambientales y por lo general no son tan ciertos sus informes. Eso es un gran tema. Vos sabés que yo siempre digo que el medio ambiente no solamente se protege con delitos ambientales en el campo penal. Hay muchas causas penales que se pueden iniciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por ejemplo, ¿no? El juzgado del doctor Casanelo elevó a juicio, y se está por hacer dentro de poco, si Dios quiere, la causa penal por la destrucción de los glaciares y por la contaminación del tema Hachal. Le imputó a los secretarios de Ambiente, varios, más al presidente de Lianiglia, el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir, vos podés avanzar por una causa, como dice Moreno, por la falsificación de un informe de un perito, y avanzar por la falsificación de un instrumento público o por la estafa procesal penal. El punto es que si vas a hacer la denuncia, otra vez estamos en la misma. No dejes que la denuncia quede en manos de un juez y de un fiscal. La justicia es demasiado importante para dejarla en manos de los jueces y de los abogados. De los abogados. De los abogados. Bueno, de los jueces peor, tampoco. A ver, me preguntan dónde podemos ver este video. Lo vamos a subir a algún lugar. Yo creo que la Secretaría de nuestro movimiento tiene los mails de todos ustedes, así que les haremos llegar a través de la Secretaría el enlace para que vean la grabación y también el documento que tan amablemente nos mandó Antonio. Yo tengo muchas preguntas. Dice Paula Butera, a ver, se nos pasó el tiempo. Yo gracias por estar ahí, gracias Antonio, pero como te decía, yo que soy muy ambiciosa, por ahí se me ocurre que dejemos pasar el tiempo en la creación, dejemos por ahí pasar la asamblea eclesial, veamos qué sale de todo esto, pero sigamos pensando qué podemos hacer, por ahí otro conversatorio donde la gente pueda hacer consultas. No sé, tenemos que seguir pensando y lo único que me sale es esto, de no pensemos que estamos solos, hay a muchos que les pasan las mismas cosas y por ahí tenemos que buscar la manera de tejer redes, de juntarnos y mientras tanto no dejar de hacer fuerza para que se hagan todas estas cosas de las que estuvimos hablando. Déjame que te pase una dirección más. En el Facebook del Colegio de Abogados de Tucumán se han subido los talleres que hemos dado para abogados. Son términos muy jurídicos, son términos muy académicos, pero también hay muchos colegas que son muy fáciles, muy sencillos de escuchar y de hablar en estos temas. Creo que puede llegar a ser una alternativa. Y la próxima, el desafío podría llegar a ser hacer una especie de taller, así tipo Zoom, de cómo hacer una denuncia por un crimen ambiental, es decir, cómo escribirla, cómo juntar prueba y cómo prepararla y a dónde presentarla. Cuento con vos, vos lo dijiste. Contá conmigo y contá con un grupo de abogados que trabajan con nosotros, que son fabulosos y nos seguro que en esto nos van a dar una mano. Muchísimas gracias, gracias a todos. Hay gente que sigue levantando la mano, hay muchos comentarios, no sé, yo creo que, bueno, tengo muchas más, no sé, ¿querés que te haga 2 preguntas más? Total, ya que estamos, que le hace una mancha más al título.
A ver, ¿hay en Argentina un fallo que reconozca la naturaleza como sujeto de derechos independientemente de si hay presencia o no de seres humanos en algunos ecosistemas? El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho tiene algunas connotaciones vinculadas a la jurisprudencia, pero no hay ninguna ley. A ver, hay una ley en Bolivia, hay la Constitución de Ecuador, pero en Argentina no lo tenemos incorporado como tal, pero sí tenemos normas que le dan una protección al ambiente sin importar que haya o no una presencia humana en ese lugar. Los delitos ambientales previstos por la Ley de Residuos Peligrosos no ponen como condición de que haya personas en ese lugar, porque habla de la salud pública del ambiente, no habla de la salud pública de los seres humanos. Entonces, los delitos ambientales previstos por la contaminación con estos residuos no tienen por qué involucrar a seres humanos. Es suficiente con que sea el agua, la tierra o el aire. Bueno, la otra era un agradecimiento desde Perú. Hay montones de agradecimientos, hay montones de comentarios. Yo no sé si voy a poder guardar el chat y mandártelo, espero que sí, para que lo leas tranquilo, pero... Lo tengo abierto y lo estoy viendo. Ah, bueno, me quedo tranquila entonces. De nuevo, Gustavo, un placer. Me parece que la gente estuvo muy contenida y un solo comentario, vos decís, es lenguaje muy técnico, he conocido muchas de estas mujeres defensoras de estos temas que manejan el lenguaje como si fueran abogadas. Así que, y si no, preguntamos. Gracias, y yo he visto muchas mujeres que manejan su carácter en los tribunales de una manera maravillosa. Bueno. De una manera maravillosa. Necesitamos mucha gente así. Y yo felicito a Mechi. Mechi es tu mujer, ¿no? Sí. Que te acompaña en estas cosas. Un abrazo también para ella. Sí, sí, sí. Gracias, Silvia. Gracias a todos los que nos están mandando mensajes. Estoy muy feliz de estar aquí. Cuenten con nosotros. Ojalá que este capítulo argentino de la Laudato Si sirva como un espacio de mayor comunicación entre todos los que estamos anhelando estas posibilidades de mejorar el ambiente. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.